democracia sin libertad de información es una quimera. Nuevamente la democracia chilena muestra su verdadera cara. Una crisis profunda. Una democracia que no es tal, más bien una parodia. Cuando no hay libertad de prensa se sostiene que no hay democracia. Y si es que la hay, esta es muy frágil y claro. Pues si no hay libertad de prensa, las personas, los ciudadanos no pueden informarse adecuadamente y quedan sometidos y prisioneros de quien controla el medio o los medios de comunicación. La verdad se distorsiona, se interviene premeditadamente para manipular las emociones de las personas y crear una determinada verdad en la opinión pública. Es lo que se conoce como la era de la posverdad. La disputa por el control de la información es de larga data, pues detrás de ello hay control político y este garantiza control económico. George Orwell advertía de los peligros que encierra el control totalitario de la información, al punto que tal control lleva inexorablemente a la reducción del lenguaje, el cual, al reducirse, reduce también la capacidad cognitiva de los individuos y por ende reduce las posibilidades de pensar. Y los pueblos que no piensan jamás podrán liberarse de las ataduras que los mantienen prisioneros a un determinado modo de existencia. Es lo que pasa en Chile hace décadas. El control de los medios de comunicación en pocas manos provoca una asimetría en la información, por lo general acompañada de una sistemática mentira que se instala buscando cambiar la opinión de las personas sobre determinados hechos cuyos intereses mayoritariamente están en concordancia con los intereses de los propietarios de los grandes medios de comunicación, radios, periódicos, televisión. Por ejemplo, durante varios meses, los canales de televisión y radios difunden continuamente la propaganda de las AFP, en particular esa que refuerza la propiedad individual, anteponiéndola mañosamente a la solidaridad. Que no te quiten tu platita, yo la quiero completamente en mi cuenta personal. Son parte de los eslogan de esta campaña. Son cientos de millones los que se gastan en estas campañas, que se tornan abusivas toda vez que, con el dinero de los propios afiliados al sistema, construyen una campaña de desinformación cuyo único objetivo es cautelar el espurio negocio en el que se ha convertido la previsión chilena. La complicidad de los propietarios de los medios de comunicación con las AFP es evidente. Por un lado, las impactantes utilidades de los propietarios de las AFP y por otro, la defensa del mercado de valores o mercado de capitales que se ha construido por años con el salario de los propios trabajadores y que se usa para el financiamiento de los grandes grupos económicos, incluidos, por cierto, los grandes dueños de la televisión y diarios, como Luxis y Heller y Edward y Sayé. En estas semanas, la estrategia comunicacional paupérrima en contenidos, sesgada ideológicamente, instala una posverdad que busca colocar en la mente de las mayorías una determinada realidad. El reality en que se ha convertido el caso Monsalve no es casual. Hay detrás una operación concertada de la televisión, las radios y los periódicos al servicio de una causa política, cual es concentrar toda la opinión sobre este caso e invisibilizar, o al menos reducir al máximo, la exposición de otros casos tan o más graves que el de Monsalve. El caso Audios de Hermosilla develó la trama espuria que existe en la élite vinculada directamente a la política chilena y al gran empresariado. Los vínculos de Hermosilla, Chadwick y Piñera muestran hasta qué niveles de la jerarquía política e institucional llegarán los brazos de la corrupción. Y es que no son solo estos nombres. El propio fiscal nacional ha mentido descaradamente sin que a la fecha deba responder de sus actos. Ex fiscales, entre ellos Manuel Guerra, que aparece clara y directamente jugando roles para impedir que la justicia opere como debiera. ¿Quiénes se benefician de esta corrupción? Unos pocos, vinculados al poder económico y al poder político. ¿Quiénes se perjudican? Las mayorías, que viven honradamente de su trabajo. La corrupción no es gratis, alguien la paga. Y cuando ésta corrompe todas las esferas de la sociedad, el peligro que acecha sobre la sociedad es grave, pues lo que está de verdad en juego es la democracia,
un régimen político que, careciendo de libertad de expresión, de libertad para informar, hace perder absoluto sentido a las mayorías. El caso Monsalve debe ser investigado con rigurosidad. Es menester para despejar dudas, muchas de las cuales surgen producto de la instalación interesada de los medios de comunicación en el contexto de una contienda electoral que a pocos les interesa, pero para quienes por 5 décadas han gozado de los beneficios del Estado, les interesa perpetuarlos. No es la verdad la que interesa, sino la manipulación para desviar de lo sustantivo. Asimismo, Chadwick, Hermosilla, el fiscal nacional Valencia, Manuel Guerra y tantos otros individuos arrimados al poder deben ser investigados a fondo y ser condenados. Pagar por sus fechorías es un primer paso, no definitivo, para que la ciudadanía comience a recuperar la confianza. El segundo paso, y quizás más definitivo, es luchar por la libertad de información, luchar por la libertad de prensa, banderas no imposibles que durante el peor momento de la tiranía, el pueblo consciente y decidido logró superar la falta de información creando medios alternativos al poder. Fueron revistas, diarios, radios populares que crecieron al calor de la lucha por la democracia. Hoy, esa experiencia del pasado debe servir para tener presente que nada es imposible cuando una ciudadanía se propone recuperar para sí algo esencial para su existencia, la democracia verdadera, esa que hace posible el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones. Mientras eso no consigamos, seguiremos prisioneros de quienes controlan los medios y seguiremos además siendo víctimas de la mentira y del engaño. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesinas y nos encontramos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por nuestro canal Punto Social, al que te invitamos a suscribirte y poner me gusta. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: Ana Muga en la dirección, Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, tenemos que partir nuestro programa como todos los días viernes, pero en esta oportunidad lamentando el triste fallecimiento de Mercedes Bulnes, abogada laboralista, compañera, esposa de Roberto Celedón, otro destacado abogado. Ambos jugaron un rol protagónico en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de los derechos laborales. Gran amigo nuestro. Así que desde esta tribuna le mandamos un gran abrazo a Roberto Celedón, a su familia, a su hermosa familia, una gran familia, por la partida de Mercedes. Pero como repetimos siempre, aquellos que han entregado su vida al servicio de los demás nunca mueren, siempre permanecen en nuestra memoria. Así que un abrazo a su familia y a Roberto. Bueno, tenemos un contacto con Gendarmería, con dirigentes de Gendarmería, porque hace 4 días duró la actividad de movilización de los cerca de 14.000 funcionarios de Gendarmería de Chile movilizados a nivel nacional, según dijeron, debido a la poca valoración del gobierno con quienes hoy se hacen cargo de la crisis de seguridad que vive nuestro país y que mantiene el sistema penitenciario al borde del colapso. Anoche, alrededor de las 2 de la madrugada, llegaron a un acuerdo que debe ser plasmado en un protocolo el día de hoy. Para conocer sobre estas dificultades de la movilización a nivel nacional y el acuerdo alcanzado anoche, tenemos en contacto con Héctor Ávila, tesorero de la Asociación de Gendarmes de Chile. Aló, Héctor. Aló, muy buenas tardes, Luis. Hola, sí, perfecto, te escucho muy bien, Héctor, un gran abrazo. Bueno, y me imagino que estás cansado por las jornadas de movilización que debieron realizar para ser escuchados, para lograr algunas mejoras en sus condiciones laborales. Según entendemos, salió en algunos medios, no en muchos. Recordemos que en Chile los conflictos del mundo del trabajo no son noticias, y sabemos que estaban demandando corregir problemas en la carrera funcionaria y mejores condiciones de seguridad. Cuéntanos, Héctor, por favor, para nuestro auditorio, ¿a qué acuerdo llegaron con el gobierno? Efectivamente, es como usted lo manifiesta, fueron jornadas arduas de trabajo, y esto es un problema reiterado en Gendarmería de Chile en cuanto al desarrollo de la carrera funcionaria del personal de Gendarmería.
El tema es que la problemática que existe es que la movilidad de nuestro personal se da solamente por un factor que es el término de carrera. Okay. Al terminar la carrera, los funcionarios se generan cupos, en los cuales se va haciendo los ascensos respectivos en cada grado. Y estos años ha sido muy dramático. ¿Por qué? Porque los cupos han sido demasiado pocos por término de carrera. Y esto se ha dado por políticas estatales. No le echemos la culpa a cada gobierno, sino que el Estado no se ha hecho cargo de el criterio que no existe de tanto la cantidad de funcionarios que ingresan a Gendarmería con los que terminan la carrera. No hay una paridad, una semejanza en cuanto a las cantidades de los que produce estos estancamientos. Entonces, esto ha sido histórico para nosotros, los trabajadores penitenciarios, porque en años anteriores, por ejemplo, en el año 2003, en un concepto de falta de personal, se amplió la planta de funcionarios penitenciarios a 5.000 plazas más. ¿Cuántos son en total, Héctor, hoy día los funcionarios de Gendarmería? ¿Cuántos son a nivel nacional? Somos 20.000 funcionarios en total, de los cuales somos 14.000 funcionarios de la planta de suboficiales y gendarmes, un poquito más de 1.000 la planta 1 de oficiales penitenciarios y el resto de personal civil, de profesionalidad que atienden el área técnica especialmente. Entonces, en ese año se creó un grado nuevo, que es el grado 26. Nosotros partíamos del grado 22, lo que trajo o fue muy perjudicial para los nuevos funcionarios que ingresaron. Y en el 2010, tratando de solucionar el tema de eliminar ese grado 26, se crearon 2 grados más, 24 y el grado 20, pasando de tener 7 grados nosotros a 10. Entonces entenderá que esta dificultad de tener una carrera normal, que cumpliendo con todos los requisitos, no se pueda ir ascendiendo, y eso conlleva a que los funcionarios puedan estar muchos años en un mismo grado percibiendo el mismo sueldo. Correcto. Oye, Héctor, por favor, cuéntanos, ¿cuánta confianza tienen ustedes de que este acuerdo se cumpla cabalmente al que arribaron ayer? Bueno, nosotros entendemos que los compromisos, los protocolos de acuerdo son para cumplirse, somos gente grande. Claro. Y tenemos la confianza de que el gobierno va a respetar lo que ayer se acordó. Perfecto. Bueno, para nuestros auditores es tremendamente importante. Gendarmería, a propósito del debate que hay en este país respecto a la seguridad, cumplen un rol, yo diría, decisivo. Sí. Tienen que resguardar además toda la población penal, pero debieran ser objeto de una, yo diría, principal preocupación por parte de las autoridades políticas. No me refiero solamente al actual gobierno, sino que al anterior y a los que vengan, porque como bien decías tú al comienzo, es un problema de Estado. El Estado es el que tiene que abordar esta temática, teniendo presente que el rol que cumplen ustedes en el contexto hoy día de la seguridad o la falta de seguridad que alega mucha ciudadanía, son fundamentales. Efectivamente, si nosotros nos vamos a la discusión de la ley de presupuesto este año, se supone que tiene 3 ejes principales, que es salud, educación y seguridad. Claro. Sin embargo, cuando nosotros solicitamos mejoras, siempre hay esas mezquindades de recursos. Entonces, nosotros reconocemos esta crisis de inseguridad y esta crisis penitenciaria que existe en el país hoy en día con el aumento de la población penal, de las privaciones de libertad. Claro. Te quería preguntar. Exacto. Héctor, te quería preguntar para nuestros auditores, porque bueno, el tema que de Gendarmería es un tema importante que no siempre se debate, pero para tener una idea, cuando un funcionario de Gendarmería, más o menos, ¿cuánto el grado y cuánto es lo que gana? Que tiene tremenda responsabilidad, ¿cuánto gana él? Comienza, los primeros años comienza en el grado 26,
que es Ya, prácticamente un promedio de sueldo de 600.000 a 700.000 pesos. ok. Bajísimo, Entonces, claro, con para la... jornada extenuante, Con turno. obviamente por turno, obviamente que también desplegado a nivel nacional, lejos de su familia. Entonces, y el no poder, ¿cierto?, ir mejorando sus condiciones salariales, complica la vida de nuestros funcionarios, ya que al pasar el tiempo ellos van adquiriendo mayores responsabilidades, se casan, tienen hijos, y esto dificulta de que el Estado no le proporcione lo que realmente merece y lo que se le ofrece al ingreso de esta carrera funcionaria. Claro. Bueno, Héctor, bueno, ¿qué podemos decir? Y desearle a los trabajadores de Gendarmería el mayor de los éxitos. El mundo del trabajo necesita mejorar sus condiciones tanto laborales como sus condiciones económicas. Única forma de hacer posible que este país avance justamente un poco más en equidad. Así que un gran abrazo, bueno, y estamos al habla por cualquier problema que surja, querido Héctor. Un abrazo a todos Te ustedes. agradezco, Luis. Muchas Que gracias. estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hay otras movilizaciones, no solamente la de Gendarmería, desgraciadamente la opinión pública, a propósito de lo que decíamos al comienzo, en la manipulación de la información, de la televisión, de los medios, no informa de los grandes temas que hay en nuestro país. Y hay otras movilizaciones. Por ejemplo, continúa la huelga del Sindicato Nacional de Empresas SGS Mineral. 11 días ya. El lunes habría conversación con la empresa. Bueno, esperamos que les vaya bien. Ellos están repartidos entre el laboratorio en Santiago, en Puerto Ventana, en la metalurgia de Antofagasta. Así que les deseamos mucho éxito a nuestros compañeros del Sindicato Nacional de la empresa SGS Mineral. Así también queremos mandarle un gran saludo a los trabajadores del sindicato número 2 de Turbus, 400 socios, que finalizaron la huelga, que esperamos que ese acuerdo sea realmente beneficioso para ellos y que esta empresa, que históricamente se ha destacado por sus malas relaciones laborales, cambie su proceder. No hay que olvidar que Turbus en un momento llegó a ser prácticamente un monopolio, oligopolio, en materia de transporte de pasajeros y también con bastante incumplimiento y con un servicio que muchas veces dejaba mucho que desear. Así que un gran saludo a los trabajadores del sindicato número 2 de Turbus. Y un saludo también al sindicato de tripulantes de cabina de Yesmar. Son 222 trabajadores que votaron la huelga por un amplio margen. En este momento están en proceso de mediación por mejores salarios y mejores condiciones laborales. Esto es importantísimo porque tiene que ver con una empresa que presta un servicio de transporte aéreo que no es menor. Bueno, estos casos de conflictos laborales, hay cientos de conflictos laborales, develan o reflejan parte de lo que está pasando en nuestro país, son representativos de lo que pasa en nuestro país. Pero hay que precisar que quienes hacen huelgas legales, no porque quieran, sino que porque son obligados por las condiciones, pero no son representativos del total porque en Chile la mayoría de los trabajadores no tiene sindicatos. No tiene sindicatos porque las normas son tremendamente complejas y porque, bueno, hay empresas muy pequeñas que no alcanzan las exigencias mínimas para conformar un sindicato. Y este es un tema que tiene que ver con otros aspectos que no son menores. Y los últimos datos oficiales de la encuesta realizada por el INE da cuenta que el consumo bajó de un 7% a un 2,5% y con ello impactos importantes se han generado en nuestro país. Miren, las movilizaciones de los trabajadores del país, como tantas otras movilizaciones, son producto de que estamos enfrentando un ordenamiento jurídico donde las normas, las leyes son absolutamente contrarias. Y esta carencia, bueno, se ve en el bajo consumo. El bajo consumo, que bajó, insisto, de un 7 a un 2,5, tiene consecuencias. Uno, muestra que está bajando el consumo en general, pero el problema es que también baja el consumo de alimentos básicos. La población está consumiendo menos, de un 7% a un 2,5%. Se consume lo de menor costo y ello conlleva también menos nutrientes, menos calorías, con los efectos que eso conlleva en niños, ancianos, en la salud, definitivamente. Pero el otro impacto que genera, el que baje de un 7 a un 2,5 el consumo, que hay un impacto directo que muchas veces no se conoce, que es un impacto directo en el IVA. Si baja el consumo, baja la disminución
que afecte el ingreso por concepto de IVA. Todos sabemos que el IVA es el impuesto más regresivo porque lo pagan todos. Y eso impacta a las arcas fiscales. La disminución del consumo significa que el impuesto que más aporta a las arcas fiscales para financiar políticas públicas también se verá reducido porque quien pierde el empleo, quien está consumiendo menos, está pagando menos impuestos, aunque sean impuestos regresivos. No olvidemos que el IVA aporta un 40%, ha llegado en algunos momentos a aportar el 50% del total de los ingresos del Estado. Y decimos que es un impuesto regresivo porque se financia con los más pobres. Incluso el cesante paga impuestos cuando compra pan, cuando compra té, cuando compra azúcar, cuando compra arroz. Está pagando IVA. Por lo tanto, es un impuesto absolutamente regresivo. Bueno, vamos a ir a un corte musical con el tema Sultanes del Ritmo de la banda británica Dire Straits. Ya volvemos. Bueno, volvemos a Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube, en Canal Punto Social. No olviden suscribirse a nuestro canal y colocar me gusta. Bueno, es un gusto hoy día saludar en este estudio a nuestro querido amigo, el economista Andrautov, quien ha participado de distintas comisiones, un especialista en la materia. No quiero decir experto porque este país está lleno de expertos, es especialista en la materia. Comisionista, sí. Pero de lo bueno. Sí, ha participado en la comisión Marcel, participó en la comisión Bravo, generada bajo el gobierno, los dos gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, y en el actual gobierno también participó como jefe asesor en la Subsecretaría de Previsión Social. Bueno, muy bienvenido, Andrés, un gusto tenerte en nuestro programa. Sé que hay harta expectación porque te conoce la gente y eres una autoridad, una voz autorizada en la materia. Una primera pregunta para partir. Hoy día, ¿sigues con alguna participación como asesor en el gobierno? ¿Ya no estás en nada? A ver, yo soy desde sus inicios miembro del Consejo Consultivo Previsional, que es la instancia que se creó en la reforma del 2008 para monitorear al pilar solidario. Así es. Y he sido prácticamente con un intervalo muy pequeño, que es cuando fui asesor de consultor de los consejeros, de los expertos de Cristian Larraín. Ahí tuve que renunciar, pero fueron 5 meses, 6 meses y después volví. Poquísimo. Estoy en eso, pero hasta febrero. Bueno, oye, entramos en materia. A mediados de este año dijiste en una entrevista muy interesante que nosotros la difundimos en el programa 32 Minutos, que el sector financiero es muy poderoso en el país y le ha doblado la mano muchas veces a los gobiernos, refiriéndote a la actual discusión sobre el destino del 6%. ¿Cómo ve el actual manejo del debate sobre la reforma de pensiones que se está dando muchas veces de espalda a la ciudadanía y por una comisión técnica? Muchas veces falta la voz política en el tema. Bueno, es una comisión técnica que en cierto modo está funcionando a puertas cerradas. O sea, uno de repente sabe de ciertas minutas que salen de ahí. Tú conoces mi opinión, Luis, que yo no creo que tengamos un sistema de pensión acá. Yo creo que aquí lo que tenemos es un mercado de ahorro obligatorio y eso es muy bueno para el sector financiero porque te congela la plata a los trabajadores por lo menos 40 años, a menos que tengan un accidente, una invalidez durante la vida y la tienen que utilizar para esos propósitos. Pero si es para la renta, te lo congelan por 40 años, claro. Y eso es muy conveniente para el sector financiero. En consecuencia, yo creo que desde el comienzo había un arreglo bastante coordinado entre las AFP y los sectores económicos para hacer uso del desarrollo de ese mercado financiero. Y si bien ese es un propósito interesante para todo país, tener ahorro a largo plazo, no lo es para un sistema de pensiones. Y es lo que hemos estado peleando tú y yo por años. Tiempo, sí. Bueno, ¿qué piensas de que una comisión técnica especial, por lo que hemos sabido también está aprobando ad referéndum, esta cosa bien rara, que será sometida a aprobación del órgano superior, entendemos en la comisión del Senado, y después seguramente en la comisión de la Cámara, los aspectos que aborda la reforma van discutiendo por parte, pero temas que no son directamente vinculados a la seguridad social, por ejemplo, el tema de la ampliación de la inversión en activos alternativos. Bueno, como te digo, nuevamente estamos cayendo en temas estrictamente financieros que les convienen, en cierto modo, a las administradoras de fondos de pensiones, claro, y a quienes quieren invertir a través de la plata de los trabajadores, que a través de activos
de este tipo, como los que tú estás mencionando, pero lo que a mí me preocupa es que, nuevamente, que eso poco tiene que ver con lo que es un sistema de pensiones, con lo que va a mejorar la calidad de vida de la gente. Y como estas son cosas que entregan resultados a largo plazo, ocurre que las comisiones pueden decir lo que quieran, los políticos que no entienden mucho les van a aceptar lo que les convenga, pero el que va a sufrir va a ser, a mi juicio, el afiliado y el que se retire en unos años más. Bueno, Álvaro Gallego, tú lo conoces bien, amigo tuyo, ex superintendente de pensiones, tipo que sabe el tema. Me dijo, bueno, hacer algunas preguntas, mándale saludos a Andra y dale mi saludo. Y pregunta, me planteó el tema, ¿de qué manera cree Andras de que se incrementará el nivel de las pensiones con el aumento? Este tema es relevante, problema técnico, pero creo que es bueno que los auditores de Radio Universidad de Chile puedan conocer de una persona especialista en el tema. Bueno, Andras nos lo presentamos bien, es economista, doctor en la Universidad de Berkeley en California. Y de la Universidad de Chile también, vale. De la Universidad de Chile, sí. Bueno, y con mucha experiencia en el tema. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo podríamos explicarle a nuestros auditores qué significa esto de aumentar el margen de las inversiones en activo alternativo, que es una demanda que las AFP están haciendo hace mucho tiempo, porque por esa vía señalan que van a garantizar mayores retornos? Mira, lo que pasa es que son activos riesgosos y habitualmente los activos más riesgosos traen supuestamente una rentabilidad mayor. Y si eso es así, claro, puede ser que obtengan rentabilidades más altas, pero también a mayor riesgo para el afiliado. Yo creo que esas decisiones no las debe estar tomando en ningún momento un afiliado, ni tampoco tiene que estar sufriendo las consecuencias de eso. Esa es labor que se hacía antes también en los sistemas de reparto cuando tenían fondos de reserva, de quienes administraban el fondo, ¿no es cierto?, para garantizar de la solvencia a largo plazo, y ellos tomaban las decisiones. Pero nunca vimos que un jubilado de los antiguos haya tenido que tomar una decisión de este tipo. Entonces son básicamente artificios para decir que la rentabilidad puede aumentar, que eso va a incrementar la pensión, pero estamos hablando de efectos muy indirectos para realmente tener resultados en lo inmediato. Bueno, o sea, para quienes están hoy día jubilados no les va a pasar nada. Nada, exacto. Bueno, es muy importante porque tú hace algunos años atrás, yo diría ya varios años, estamos hablando del 2016, 2017, presentaste una propuesta que era muy interesante, era muy innovadora, en la que planteabas que hasta cierto límite de los salarios los trabajadores cotizaran íntegramente a un sistema solidario de reparto y que... Con un matching. Con un matching, claro. Eso podría explicarlo porque era una propuesta muy buena, que era un sistema mixto de verdad, ¿no? Como el sistema que se está haciendo hoy día. Claramente aquí lo que hay que reconocer es que gran parte de por qué las pensiones son malas no solamente se deben a las AFP o al sistema, sino que porque los salarios son malos, ¿no es cierto? También. Entonces, si a ti te piden aportar 10% de un salario malo, lo más probable es que no vas a tener una muy, muy buena pensión. Eso se discutió bastante en la Comisión Bravo y no sé si tú te recuerdas, ahí fue cuando realmente nos hicimos conocidos. Nos conocimos, sí. Partieron tres alternativas, ¿no es cierto? La alternativa A, que era más o menos lo que se está haciendo ahora, mantener el sistema y mejorar el pilar solidario. Una alternativa B, que era moverse hacia un sistema mixto, y que ahí me acompañó y le mando grandes saludos el ex subsecretario Cristian Larraín, ¿no es cierto? Y también tuvo Claudia Sangüesa, bueno, un montón de gente. Y después tuvo la alternativa de volver al sistema de reparto. Que era una sola. Era una sola. En el fondo fue un empate técnico, claro. 13 con 12. Y mixto, que nos referíamos, mire, reconozcamos que hay bajos salarios y que a esa gente de alguna forma, si va a cotizar, que sigan cotizando su 10%, pero que de alguna forma haya un sistema de seguridad social para ellos en el que de algún lado se le complementa el ahorro que él hace. Y ese complemento venía por lo que llamamos un matching, o sea, si el trabajador ponía un 10%, entre el empleador y el Estado ponían otro 10%, con lo cual tú estabas asegurando ya un 20% del ingreso del trabajador, no necesariamente de parte de él, de aporte de él, sino que de aporte del empleador y del Estado, para poder tener una buena pensión.
Ahora, ¿qué significa eso? Que el tipo de administración de más o menos de la mitad de lo que se recauda todos los meses iba a ir a este sistema. Y Claro. obviamente las AFP no lo dejaron pasar. Un sistema público, claro. A un sistema público de reparto o tripartito, como quieras llamarlo, ¿no? Claro. Pero sí era un sistema con otra lógica. No estaba orientado al financiamiento, a la inversión, al mercado de capital, cambiaba totalmente la lógica. Yo eso te quería preguntar un poco porque siempre se demoniza el tema de los sistemas de reparto. Pero existe el sistema de reparto con fondos de reserva, recién algo dijiste sobre ese particular, y en España, Alemania, Estados Unidos, bueno, existen sistemas públicos de pensiones que tienen un componente, yo diría, muy, muy claro de reparto. Eso, cuéntanos un poco para nuestros auditores, Andra, para desmistificar este tema, que los sistemas previsionales por lo general siempre tienen problemas, porque este cambio demográfico, todos hay que enfrentarlo, pero hay unos que enfrentan de mejor forma los cambios demográficos. Claro. Cuéntanos un poco qué pasa con este mito. Bueno, mira, lo que tú tienes que ir calzando es que lo que quieres pagar como pensiones puedas haber plata para hacerlo. Claro. Y esa plata o la obtienes de los trabajadores, ya sea activos o de sus ahorros, como es el sistema ahora, pero supongamos en un reparto de los hoy activos, obtienes plata para pagar las pensiones de los que hoy están jubilados, y tú quieres que esa plata, ese sistema dure mucho tiempo. Entonces, si al comienzo tienes muchos trabajadores y pocos jubilados, tú generas un fondo de reserva, y ese fondo de reserva tienes que invertirlo bien. Y por eso te digo que aún en el sistema de reparto hay una preocupación por cuáles son los activos donde se financia, porque habría que cuidar ese fondo. Y lo que hace el sistema de reparto es que va con esa recaudación pagando pensiones, pero también administrando un fondo y tratando de que actuarialmente eso le dé para las generaciones a futuro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las grandes reformas que hay en Europa, que ya que tú las mencionaste, son reformas paramétricas, que se llaman. ¿Y qué significa paramétrica? Es decir, mire, de repente sabe que con un 10 no alcanza, tiene que ser un 2. Claro. O que no se van a poder retirar a los 60, sino que se van a tener que retirar a los 62. Y esos son cálculos actuariales que dicen, bueno, dado que hay una demografía y un mercado de trabajo que están funcionando y van pesando dentro de la lógica del sistema, se van cambiando esos parámetros. Y eso es lo que hace un sistema de reparto. Aquí hubo sistemas de reparto, funcionaron relativamente bien, pero no se cuidaron bien los fondos de reserva, eso hay que reconocerlo. Hubo uso político de ellos, lo que sea, pero es un sistema que sí, que funciona, que hay que cuidarlo, y que yo creo que por lo menos lo que planteamos nosotros en esta propuesta del presidente Boric era tener un componente mínimo de reparto, para estar mejorando las pensiones de los actuales. Era el 6%, el 6% que se planteaba como seguro social. Y bueno, tú has dicho que el 6% adicional no debiera ir absolutamente ningún punto de ese 6 a capitalización individual, defendiendo la propuesta inicial que se presentó el 7 de noviembre en cadena nacional, el presidente Boric, el año 2022, pero que sin embargo tuvo yo siempre lo estoy diciendo, tuvo un contrapunto con el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando llegó de este famoso Chile Day al año siguiente, en el mes de abril. Tengo esa cita en la tercera, la tengo grabada y la tengo puesta en mi pizarrón, porque no sé si te acuerdas de esa frase famosa que dijo: no estamos enamorados de la propuesta de nuestro gobierno. Sí. Ese yo lo encontré absolutamente un despropósito, porque si tú no confías en tu propia propuesta, no la vas a defender con la suficiente fuerza. Ya se había caído esta idea de las cuentas nacionales. Entonces, ¿cómo ves este tema tú? ¿Y por qué tan enfático ha sido que no debiera ir ningún punto a capitalización? Porque hay una falacia. Se habla de solamente el 6%, decir que sea 3 y 3, 2 y 4, hoy ahora hay 1 y 5. 5 y 1, sí. Entonces, esa es una falacia que nos engañan, porque en realidad lo que está ocurriendo es que ya tenemos 10 para capitalización. Entonces, lo que estamos hablando es 10 para capitalización y 6 para la seguridad social. Claro. Y yo creo que es un equilibrio que bastante, basta y sobra. Claro. ¿Ya? Porque ya estamos viendo que con 10 el sistema de capitalización no da buenas pensiones, sino que muy malas. Con 16 no las vamos a mejorar, ¿ya? En cambio, un sistema de reparto sí podría influir en la magnitud de las pensiones en forma significativa, a través de las transferencias. Claro. Bueno, ese yo diría el gran desafío. Se escucha fuertemente que habrían llegado a un acuerdo, y que sería, yo diría, bastante lamentable que habrían llegado a un acuerdo el gobierno con esta Comisión del Trabajo del Senado, donde se dispondrían 5 puntos para capitalización
individual y un punto a solidaridad en calidad de préstamo, incluso se habla. Así es. Bueno, eso sería gravísimo. Y mucha publicidad en la Pero televisión diciendo, nunca había visto diciendo, tanta... oye, van a prestar parte de mi plata, Es- perdón, ni cagando. Sí, sistemática, pero Sí. ni siquiera un punto, que lo dice Así un es. mecánico, parece que está ahí con su Exactamente. señora, una cosa vergonzosa. Entonces, mira, hay toda una campaña para esto, porque claramente estamos peleando contra un monstruo, un Sí. monstruo grande, y lo sabes tú hace Sí, tiempo, que tiene mucho poder, mucha fuerza, que discute aparentemente técnicamente, pero de cosas que solamente el tiempo nos da la razón. Y hasta ahora todo lo que ha dado la razón es lo que hemos dicho nosotros, no lo que han sí, dicho ellos. pero además agravado por el hecho de que la rentabilidad viene cayendo fuertemente. Exactamente. Mira, yo en la mañana le respondí un Twitter a Bernardo Fontaine, porque él publica unos Twitter que dice, bueno, si el 6% va a capitalización, las pensiones van a mejorar un 60%. Que es obvio, porque si es un 10 pero él no dice el monto que las pensiones futuras van a tener, eso lo obvia, porque en realidad no están en condiciones ni la superintendencia, ni la comisión del Senado, ni las AFP de garantizar que con un 6% más se pueda garantizar una mejor pensión. Incluso varios han dicho que puede ser peor. Hacer esa relación tan directa de que porque la contribución va a pasar de 10 a 16, o sea, 60% más, Claro. la pensión va a aumentar 60% más, no necesariamente así. Claro, ¿no? por Tendríamos supuesto. que el 100% de la cotización debe haber dado una mucho mejor pensión de las que dio hasta ahora, ¿no? O sea, está el tema de rentabilidad, las lagunas provisionales, la famosa informalidad que afecta a las lagunas provisionales, que mientras eso no se maneje, el tema no da. Y lo que pasa, mira, hay 4 puntos fundamentales que yo lo he resaltado muchas veces y que no los dije yo, los dijeron expertos en fondos de pensiones, que yo creo que vale la pena repetirlos acá, no sé si lo puedo hacer. Por supuesto. El primero que dice que efectivamente los parámetros juegan un rol, o sea, con 10%, aunque tengas casi contribución perfecta, es bajo. No vas a financiar una buena pensión y menos con la rentabilidad y con la expectativa de vida como están cambiando. Entonces tú tienes que estar cuidando los parámetros y ahí está la discusión del 10, 16 que se hace con ellos, de las edades de jubilación, y eso es bueno que se haga. Segundo, te dice, este sistema, decían, jamás ha tenido una sintonía con el mercado de trabajo. O sea, de repente descubrieron, chuta, es que la gente no cotiza. ¿Por qué no cotiza? Porque no tiene empleos regulares, no tiene buenos empleos, prefiere ahorrar para otras cosas, si tiene la opción de hacerlo. Estamos obligando a los trabajadores independientes a cotizar, no lo hacen, etc. Entonces hay una relación con el mercado de trabajo que no es amistosa, claro, y tampoco confían en el sistema, que es el tercer punto, que dicen que el sistema es ilegítimo. ¿En qué institución un trabajador se siente bien representado? Van a la superintendencia, te responden preguntas en forma muy técnica, pero no te sientes que te estén defendiendo tu interés. Vas a la AFP, tampoco. Vas a la subsecretaría de previsión, no sé. Entonces hay un tema de legitimidad. Y el cuarto, este componente que ya tienes toda esta generación de actuales jubilados que tienen malas pensiones y que con subir el 16% o mejorar las tasas de rentabilidad, a ellos no les pasa nada porque ya pasaron ahí activos. Entonces, hay 4 temas que lo dicen los mismos expertos que hay ahí donde hay que discutir y no se está discutiendo eso. Claro, mira, que buen tema precisar esos 4 aspectos que señalas tú, pero además colocaste uno que es la falta de información de parte de este sistema a los usuarios. Total. Porque nosotros pagamos un porcentaje bien alto respecto al salario porque las AFP nos dispensan un servicio que es bastante eficiente. No sé si tú estás al tanto que las AFP prácticamente en la comuna de Santiago desaparecieron todas. La AFP Provida no tiene ninguna sucursal. No sabía. Es muy grave, porque resulta que ¿dónde recurre la gente más pobre? La gente que no tiene, en general los pensionados son gente ya que de otra generación no es tecnológica, entonces necesita hablar hay una atención muy deficitaria. Y esto es una responsabilidad que le cae también al superintendente. Pero mira, te quería preguntar por el caso que generó conmoción, el caso de la semana antepasada, cuando este señor que fue a cobrar la pensión en AFP Provida tomó de rehén a una trabajadora. Y mira, este tema fue bien difundido porque prácticamente hubo cadena nacional transmitiendo, mostraban a un francotirador que probablemente iba a intervenir, claro, si este sujeto. Parece que fue un caso de mucha desesperación, debe serlo. Pero se dio un fenómeno bien extraño y quería preguntarte tu opinión, Andrés.
los medios instalaron la idea de que estábamos frente a un delincuente, pero sin embargo no pudieron mantenerlo porque la opinión pública, las redes, dijeron, bueno, Se tiene que sintió estar muy identificada. exacto. Se sintió pero si eso es lo que Y pasa. hubo mucha empatía de la gente. A mí me llamaron 2 medios y me dijeron, oye, pero ¿qué opina usted de que este caso haya concitado tanta empatía de la ciudadanía? ¿Qué te parece eso? Pero mira, ¿cuántas películas hay que tú has visto de, qué sé yo, que un padre que tiene un hijo que está enfermo y que no lo atienden, Sí, que se toma al hospital, agarra claro, una pistola en su desesperación porque por su derecho a poder dar atención a su hijo? así es. Aquí es lo mismo, uno siente que tiene un derecho previsional, ha estado participando en el sistema AFP, por algún motivo no se le paga lo que él cree que se le debe pagar, no se le explica por qué no se le paga lo que se debe. Entonces, claramente la gente se siente, bueno, pero sí, yo me siento igual. Entonces, hay una identificación y eso hace que el sistema no esté bien legitimado, no está bien explicado y llevamos ya casi 50 años, ¿no? 44 años. 54 años. 44. 44 44 años, sí. 44 años, y no lo tenemos bien asimilado. Es un sistema que, como lo estábamos discutiendo antes, tiene como contraparte el otro cara a la medalla muchos simpatizantes por sus aspectos financieros, ¿no es cierto? Y el desarrollo del mercado de capitales, que como economista yo tengo que reconocer que sí es bueno, pero no es un sistema de pensión. Claro, claro. Y hay otro tema que también es preocupante y que hice relación con, tú quizás estás al tanto, András, quizás te llamaron en esa comisión investigadora respecto a la denegación de pensiones de invalidez que hay en el caso chileno. No. La semana pasada estuvimos aquí con el director de una fundación, Valídame, que es una fundación que está atendiendo a aquellos usuarios del sistema que han demandado pensiones de invalidez con enfermedades terminales muy graves y que hay una estrategia ilícita por tratar de evitar, y ahí hay una suerte de colusión entre las comisiones médicas de las AFP con las comisiones médicas del Estado y que operan fundamentalmente para no pagar pensiones. Esta fue una comisión que presidió la diputada Gael Lloma, estaba el diputado Gonzalo, uno que falleció el año antepasado, no sé si te acuerdas, uno que era el PPD, y se determinó en esa comisión que efectivamente habían prácticas que son absolutamente nocivas, además transgredían las normas, pero no se ha hecho nada. Entonces eso es lo grave, que se hace comisión investigadora, se nota, la propia Matei, hay un video que anda corriendo ahora de Evelyn Matei cuando decía que una FP no cumplía con las obligaciones que le demandaba la propia norma para responder ante los usuarios. Es que no están ahí para hacer el seguridad social, están ahí para, como dicen ellos, para intermediar los fondos y le sacan rentabilidad y que lo están haciendo bien. Eso es todo lo que dice. Mira, yo dado el ejemplo que tú pones, tengo y aprovecho de saludar a un amigo, o sea, a la señora de un amigo porque él ya falleció, Rodolfo Palma, de Rapel, que efectivamente cayó en invalidez y lo declararon, ¿cómo se llama? Que Terminal, no claro. podía tener trasplante de pulmón, entonces ya, ¿cómo se llama? ¿Enfermedad terminal? Fue enfermedad terminal. Y eso cambia tu relación con la AFP en el sentido que te dan como 12 meses de vida y en consecuencia puedes cambiarla. Y en ese caso están en una ignorancia total. Y si bien yo sé mucho la teoría, de repente uno no conoce las prácticas. Los detalles, claro. Pero tuve la suerte y también le agradezco a Osvaldo Mesía, el superintendente, que es amigo mío, que lo llamé y actuó muy rápido y pudimos resolverlo. Pero la AFP no lo hace automático. Entonces esta familia en la desesperación que hacemos, me acaban de decir que estoy terminal, tengo 12 meses de vida, quisiera ver cómo mejorar y no saben cómo hacer. Tenemos muchos casos, sí. Nos llegan, pero infinidad de casos preguntándoles cómo ayudar. Un saludo, no sé si estarán escuchando. Pero no creo. Tu amigo sí, es probable. Oye, no, él no está escuchando. No, él no está escuchando. No. Pero mira, ese tema, ¿cómo opera en otros países? Porque es relevante conocer experiencias para ver cómo se aborda, porque aquí se ha instalado el tema de la herencia, por ejemplo, que a propósito tenemos tenemos muchos casos de gente que ha fallecido el afiliado y se convierte todo en una pelea. Es tremendo para que la FP te pague. En circunstancias que ya no hay heredero, hay hijos todos mayores de 24, entonces corresponde el pago de la herencia. Mira, ¿cómo lo hacen en otros países? Es que no opera la herencia. No opera la herencia porque son pensiones de sobrevivencia. Claro, son pensiones de sobrevivencia y son inmediatas, así que están establecidas. Pero aquí son reglas que
El tema es que está esto, en cierto modo, cuando tú llegas a esos niveles, que son los derechos de la persona, que debería haber una institución a cargo de ello, de legitimar cuáles son los derechos y legitimar esto como un sistema. Por un lado está la AFP actuando, por otro lado la superintendencia se tiende que no, piensa que no la Superintendencia, su secretaría, la superintendencia, no tienen las atribuciones totales para actuar en estas cosas prácticas. sí. Entonces, es complicado. En otras partes yo he visto, por ejemplo, que tú vas a Uruguay, que tú has estado, Sí. está el Banco de Previsión Social, que tiene un directorio tripartito, que están los trabajadores representados, entonces tú ves que hay una actitud de todo el sistema mucho más condescendiente con los problemas del trabajo. Y hay participación del mundo del trabajo, que es fundamental. Aquí no hay absolutamente, ni siquiera en el debate, o sea, en el debate, a nosotros a la gente de la coordinadora que tenía una propuesta, incluso sacó una ley corta ahora para hacerle frente, porque le planteó al gobierno que no era conveniente llegar a un acuerdo en estas condiciones de transferirle más recursos a la AFP, sino que era mejor abordar el tema de la pensión garantizada universal y entregar este beneficio que se había planteado en la reforma cuando estaba todavía Cristian Larraín, que era un 0,1 UEF por año de contribución, de forma tal a abordar inmediatamente y corregir la brecha la brecha de género. Eso requiere un 1,5, entendemos, con todo el 1,5 del PIB, y con lo que hay en este acuerdo fiscal podrían recaudarse esos recursos. Y por último, someter a consideración del Congreso y que la gente vea cómo vota la derecha en todo caso. Pero mira, yo estuve en comisiones a comienzos de año, de este año todavía, en comisiones del Congreso. Asesoras, que sí me acuerdo, estaban y al final sabes que uno se agota, porque como dices tú, ya todos son expertos, o sea, casi no te escuchan porque ellos dicen saber más que uno. Entonces yo creo que el debate, desgraciadamente, ahí estamos llenos de expertos, pero nadie tiene una solución mágica. Ok, bueno, ya nos queda un minuto. Quería la última pregunta, Andra. ¿Qué crees tú, con tu experiencia en el tema, si se llegase a aprobar una reforma con 5 puntos a la AFP, qué es lo que crees que va a pasar? Nos damos la mano, decimos, hicimos lo imposible y nos vamos para la casa. Desgraciadamente es así. O sea, ahí ya esto terminó siendo un mercado de ahorro obligatorio. Porque no hay seguridad social, definitivamente, no hay seguridad social. No hay seguridad social, excepto por el pilar solidario. Claro, pero eso lo paga el Estado, a los más pobres. Pero una solidaridad entre los afiliados para nada. Chupaya, así que hay que seguir presionando, claro, eso es lo que... lo que habría que hacer, es lo que hemos venido haciendo. Sí. Yo no me he cansado de felicitarte, no puede que no estemos de acuerdo, como dices tú, muchas veces no hemos estado de acuerdo, pero creo que este es un temazo y se va a ver en la medida que la población envejezca y estamos realmente hoy día demográficamente en el valle de la relación de dependencia. Ahora empieza a crecer los dependientes y van a ser la mayoría adultos mayores. Sí, bueno, Andra Utov, queremos agradecerte sinceramente porque, tú, como lo dijiste recién, vienes dando la pelea hace años, tienes un tremendo prestigio. Yo tuve la suerte de estar en una oportunidad en México, ahí te valoran demasiado, has hecho contribuciones importantes en distintos países, en Uruguay igual, el ministro Murro. Así es. Murro, siempre que lo veo te manda inmensos saludos. Y creo que justamente como dices tú, hay que buscar una propuesta donde el mundo del trabajo sea el protagonista principal, que finalmente está aportando con su salario. Así es. Y tenemos un sistema desgraciadamente lamentable. Así que un abrazo grande, André, y muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Un placer, Luis, y verte en este nuevo rol, dando la pelea, cuando quieras. Ok, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, como todos los días, viernes a las 16 horas en un programa de debate social. Muchas gracias.